Gloria a Dios. Amén. Qué bendición poder estar un nuevo miércoles para aprender de la palabra del Señor. Vamos a orar antes de comenzar y que el Señor nos ayude con la enseñanza, primeramente para que se pueda dar sin ningún problema, pero también tanto usted como yo aprendamos más de la palabra del Señor. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites un nuevo miércoles poder presentarnos delante de ti. Te agradecemos porque eres bueno en nuestra vida. Abre nuestro entendimiento, quita todo estorbo que se quiere interponer con el desarrollo y el aprendizaje de tu palabra. Amén y amén. Este día vamos a continuar con el tema El hombre es mayor que la religión, y como subtema quiero ponerle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Porque esa fue la pregunta que le hicieron. Entonces, para eso quiero que me acompañe a Mateo 12, versículo 10. Mateo 12, versículo 10. Y esa es una pregunta sobre la verdad. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Yo creo que usted y yo hemos entendido con la enseñanza, ¿verdad? Es lícito, claro, porque la necesidad está sobre la religión. La ley nos lleva a ayudar a aquel que está en necesidad. Entonces, Mateo 12:10. Espero que ya tenga su cuaderno, su Biblia, ¿verdad? Y déjeme decirle algo. La enseñanza de los días miércoles, tómese el tiempo, aparte. Si usted no lo puede ver en el momento que se emite y lo toca ver en diferido, tómese el tiempo, siéntese, ponga atención porque estamos aprendiendo doctrina básica. Y esto nos ayuda a entender otras cosas. Entonces dice Mateo 12:10, he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Una mano tenía seca, pero al final era una discapacidad. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Vimos la enseñanza pasada que andaban buscando desacreditarlo, desacusarle, pero también andaban buscando matarle, llevarle a eso. ¿Por qué? Porque se interfería en todo lo que ellos, de todo lo que obtenían por medio del pueblo. Reconocimiento, posesiones, estima, la profesión que habían hecho, pero dinero, ¿verdad? Etcétera. Entonces, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Entonces se planteó una pregunta sobre la verdad. Oiga, sobre la verdad. Ellos hicieron una pregunta, ellos querían que el Señor diera una respuesta contraria, y es lo que iban a obtener, contraria a las leyes de ellos. Pero el Señor en ningún momento estaba quebrantando la palabra. Entonces, la pregunta sería, ¿es un hombre más importante que la religión, que las reglas del sábado? La ley decía que no había de hacerse nada de trabajo a menos que la misma vida estuviera en peligro, aunque no lo dice literal. Sin embargo, allí estaba el hombre y tenía una desesperante necesidad de ayuda. Recuerde que no fue que se hizo al hombre para el sábado, sino se hizo el sábado o un descanso para el hombre. Entonces, vemos aquí que Jesús sí tenía el poder de ayudarle. Ellos vieron que Jesús estaba ahí de seguro con la intención de querer sanar a este hombre, y tal vez vieron la necesidad y la fe de este hombre y ellos quisieron interponerse. Pero ¿era correcto hacerlo? ¿Era lícito? ¿Por qué? Porque si el Señor sanaba a este hombre, estaría violando, oiga,
Volvemos otra vez y tal vez me va a disculpar, pero se lo voy a mencionar y machacar para que entendamos. Una cosa es la ley de Dios y otra cosa eran las leyes religiosas. Entonces, el Señor, al sanar al hombre de esta mano seca, estaría violando las reglas religiosas. Entonces, preguntémonos, ¿debería Jesús poner primero al hombre o a los rituales? ¿Cuál sería su respuesta? Porque debemos de tomar en cuenta lo antes mencionado de la incapacidad de este hombre, que era trabajar, etcétera, ¿verdad? Mateo 22, vamos a leer algunas citas. Mateo 22, 36 al 39. Oiga lo que dice el 35. El 34, entonces los fariseos, Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Oiga, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, no las leyes o las reglas judías. Amén. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. ¿Debería poner Jesús primero al hombre antes que los rituales? Sí. Primer libro de Juan 3:16, o primera epístola de Juan 3:16 al 19. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Amén. Increíble, ¿verdad? Lo que podemos entender con su palabra. Y por último, Miqueas 6:2. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Entonces, volviendo otra vez a Mateo 12. Mateo 12. Y volvemos a hacer la pregunta. Ya con estos versículos que hemos leído, ¿es lícito sanar en día de reposo? Es una respuesta que yo creo que usted ya debe tener clara, ¿verdad? Vamos a ver 4 motivos o 4 situaciones en la cual le damos prioridad a las costumbres religiosas, ¿verdad? O varios. Primero, nos deslizamos hacia una rutina, una forma de hacer las cosas y sencillamente las seguimos haciendo porque ello es conocido. Muchas veces no queremos cambiar. Hay unas costumbres religiosas y estas cosas no se pueden alterar. También tenemos miedo del cambio y porque podemos perder algunas personas y el apoyo que ellas
nos dan. Muchas veces estamos enfrascados en ciertas cosas que si cambiamos esto, va a haber alguien que se va a molestar. Si cambiamos, pero estamos hablando de cosas humanas, no estamos hablando de la palabra. Cosas humanas que muchas veces se vuelven ley. Déjeme contarle algo. Fíjense que para algunos hermanos, si se recuerdan, tal vez cuando el Señor nos permitió estar aquí en este lugar, al principio yo creo que ustedes vieron, ¿verdad? Que habían un montón de cosas aquí. Había un púlpito muy grande, habían unas bancas porque estaba el coro, etcétera y todo lo demás. Entonces de ahí vienen otros hermanos, otra iglesia y cambiaron eso. Y hubo alguien que ya no quiso venir a la iglesia de la congregación principal, ya no quiso venir porque movieron el púlpito. Entonces el púlpito era tan importante, que era inamovible. Y entonces esta persona decidió no venir. Y me recuerdo que el pastor Don, con un poco de tristeza, me dice, no entiendo cómo alguien puede dejar de venir a la iglesia cuando solo se movió algo. Y déjeme decirle algo, muchos de nosotros no estamos lejos de esa actitud. Porque muchas veces nosotros hemos actuado igual de la misma manera. Usted podría decirme, qué persona tan inmadura. Pero, ¿cuántas veces nos han dicho, hermano, no se siente aquí? Allá siéntese. ¿Para qué está el ujier? El ujier está para decirle, no se siente ahí. Hermano, no se parquee allí. No, mire, el niño hizo esto. Y muchos nos hemos molestado porque se cambió algo, pero yo he estado todo el tiempo aquí me he parqueado, aquí me he sentado siempre, pero algo nos puede a nosotros cambiar. Entonces muchas veces le podemos dar prioridad a costumbres religiosas que a otras cosas. ¿Por qué también le damos prioridad? Porque tenemos miedo de perder nuestra posición y seguridad, tenemos miedo del fracaso, el debilitamiento de lo que ya tenemos o la pérdida de lealtad de otras personas a nuestra posición y a nuestras prácticas religiosas. Segundo, todo hombre tiene alguna necesidad. Entonces, todos necesitamos salvación. Entonces, una auténtica experiencia de adoración también necesitamos. Necesitamos tener una relación personal día a día con Dios, ser conscientes de la presencia del Espíritu y de la dirección que Él da a cada momento. Entonces, necesitamos saber cómo vivir en un mundo que nos puede alejar de Dios. Necesitamos saber cómo vivir en este mundo que nos empuja muchas veces a las cosas mundanas. Y sin embargo, con demasiada frecuencia, esto se antepone todo lo demás al hombre. Le damos prioridad a mantener la organización religiosa. Le damos prioridad a mantener la forma, el ritual, la ceremonia, la costumbre, el servicio, el orden, la liturgia, las reglas, los reglamentos. Todo ello parece ser más importante que suplir las necesidades de los hombres. El mundo necesita, lo primero, salvación. Eso es lo más importante que el hombre necesita. Y muchas veces pareciera que todo aquello es más importante que el hecho de ir y predicar la palabra. Muchas veces nos volvemos duros y lo que sucede es que dejamos de ser testimonio para los demás. Tercero, nada debe impedirnos el suplir las necesidades del hombre, anteponerlo a él y sus necesidades, todo lo ritual y forma religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Es la única forma en que el corazón del hombre puede ser alcanzado y satisfecho. Acompáñeme a Colosenses 2, 9 y 10.
Colosenses 2, 9 y 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tenemos que tener, ¿a qué nos va a llevar estas enseñanzas? ¿A qué nos están llevando, hermanos? A entender que muchas veces nosotros somos religiosos en algunas cosas. Somos duros, somos implacables. Porque es cierto, no podemos permitir que alguien en una vida de pecado quiera venir y servir o hacer algo. No podemos. Porque hay un juicio para ellos, pero también hay un juicio para nosotros. Ok, estamos claros en eso. Pero hay maneras. Amar a Dios, y después dijo el Señor, el segundo mandamiento es amar a tu prójimo. Y en eso se basa la ley y los profetas. Amo a Dios, entonces tengo que entender que de una manera, con amor, ayudar, porque esta persona tiene una necesidad, es cambiar su vida, doblegar. Puede hacer de que tal vez no haya una verdadera conversión, pero entiendo de que esta persona necesita una regeneración, necesita ser discipulado, etc. Entonces, Juan 10:10, ¿verdad? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es la única forma en que la iglesia puede detener la pérdida de multitudes de personas. Como hemos oído tantas veces, ¿verdad? Entran por la puerta de adelante y salen por la de atrás. ¿Por qué? Porque sus necesidades no han sido satisfechas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hay que ser valientes y venir a la presencia del Señor, escudriñando nuestros corazones y preguntarnos si realmente a través de la palabra, del ministerio o del don, es correcto lo que estamos haciendo. Porque ¿estamos supliendo las necesidades del hombre o le estamos dando mayor importancia a lo ritual o a lo ceremonial? Entonces tenemos que entender esto, ¿verdad? Y tercero, la necesidad básica del hombre es conocer y adorar a Dios en forma personal. No hay otra manera. Pero sin embargo, con demasiada frecuencia no logramos extendernos hacia el hombre por anteponer la adoración, la forma, el ritual y las reglas al suplir sus necesidades. Y demasiadas veces actuamos de esta manera. Como si el hombre existiera para la religión, como si el hombre existiera para cumplir nuestras leyes. Amén. Es porque podemos llegar a ese punto, ¿verdad? Y no la religión para el hombre. En el caso de estos judíos, el hombre existía para cumplir la religión judía. Pero la religión judía no le ayudaba a ellos para nada. También actuamos como si el hombre existiera para los servicios religiosos. Y no los servicios religiosos para el hombre. Actuamos como que, es que mire, tenemos que estar ahí, todo tiene que ser perfecto. No se tiene que levantar nadie, un niño no tiene que andar caminando, no tenemos que hacer aquello. Y entonces nosotros solo somos los que tenemos que sacar el servicio perfecto, las canciones tienen que pegar, el mensaje tiene que estar así, tiene que ser todo implacable, todo nítido. No. Si yo estoy sirviendo, si estamos cantando, si estoy sirviendo de una u otra manera, si a mí es el que me toca predicar, entonces, tanto la adoración que sea para bendecir al pueblo, para sentir la presencia de Dios. El mensaje para llegar a los corazones. Ese es el punto. Entonces, el hombre no existe, no debería de existir para el servicio,
sino que lo que se hace en el servicio sea de bendición para satisfacer la necesidad del hombre. También actuamos como si el hombre existiera para mantener las organizaciones. Como que el hombre existiera únicamente porque tenemos que estar aquí y tenemos todos que ofrendar y diezmar para seguir adelante con el ministerio y que el ministerio salga a flote y hacer esto y hacer aquello. Y nos olvidamos de que son las organizaciones o es la iglesia como un ente administrativo el que debe de estar por el hombre. Que si es cierto, el Señor nos permite tener un lugar, pero sea para que aquel que llegue cansado se sienta cómodo. Para aquel que llega de un día, tal vez de ha tenido problemas en el trabajo, usted y yo podamos ser parte de que se sienta un lugar para adorar, que sienta que la iglesia es un refugio, que usted que está en una iglesia sirve de ayuda para esa persona. ¿Es lícito sanar en día de reposo? ¿En qué nos estamos enfocando entonces? Amén. Amén. Ahora, sigamos. Volvamos a Mateo 12, versículo 11. Y aquí vemos un tercer punto en general. El primer punto fue el que vimos la enseñanza pasada, no hoy, sino que la pasada, en el cual vimos que el Señor pasó y pasó de allí, entró a la sinagoga de ellos. Es lo que fuimos. El punto número 1 fue lo que vimos el miércoles pasado. Este día, el punto número 2, que es con el que hemos iniciado, es preguntas sobre la verdad. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y el tercer punto es instrucción de la verdad. Mateo 12, 11. ¿Por qué? Aquí viene la instrucción de la verdad. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Entonces, para demostrar que el hombre es más que la religión, la verdad fue ilustrada. Jesús preguntó, si un hombre tenía una sola oveja y en sábado caía en un hoyo, ¿acaso el hombre no iría a rescatarla? ¿No la sacaría de allí? Entonces debemos de entender la contundencia, la fuerza que tuvo que haber tenido esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque cuando a una persona se le iba un animal, ellos, los fariseos o los religiosos, le prohibían que fuera a sacarlo. Pero si a uno de los religiosos un animal de ellos se les iba, entonces ellos sí allí, para ellos no quebrantaban, pero quebrantaban sus leyes. ¿Por qué no? Nosotros somos los que lo hacemos. Entonces, la ilustración que el Señor da muestra sencillamente cuán incongruente e ilógica era la forma en que pensaban los religiosos y los expuso como ignorantes y ciegos ante la verdad espiritual. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Oiga, no dice 100, una oveja. Y si esta, mira, al punto que llegaban. Pero mire, es la única oveja que tengo, no importa, no la puede sacar. Entonces, él ilustra la verdad. Y eso tuvo que haber llegado y resonado en el corazón de ellos, ¿verdad? Entonces, la pregunta del Señor tenía dos aspectos. ¿Acaso se antepone el bienestar del animal a las reglas religiosas? No, que se muere el animal porque no podemos quebrantar estas leyes religiosas. ¿Acaso se antepone el bienestar del animal? Porque hasta ese punto se llegaba, ¿verdad? Y segundo, ¿acaso un hombre no vale más que un animal?
Porque ahí estaban los dos aspectos. Ahí estaba la vida de la pobre oveja. ¿No, acaso no vale la pena la vida de la oveja? Pero si esta oveja es el sustento de este hombre, entonces significa que el hombre no vale más que un animal. Juan 7:23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Y en el 24 le dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicios. Quiere decir que no era un juicio justo. Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Santiago 2:15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentado y saciado, pero no le dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Mire, interesante, ¿verdad? Vamos a ver unos pensamientos con respecto a este punto. Vamos a ver 3 pensamientos. Pensamiento 1. Es preciso formular 2 preguntas. Preguntas que deberían de escudriñar nuestros corazones. ¿Es un animal de más valor que una persona con sus necesidades? ¿Se podrá afirmar alguna vez que las cosas como rituales y ordenanzas sean de más valor que la compasión hacia un hombre? Entonces, muchas veces nosotros hemos vivido engañados, hemos vivido y hemos actuado engañados y también lo hemos hecho irresponsablemente. Porque muchas veces nos hemos opuesto a Cristo, a su verdadera misión, tal como se opusieron los religiosos en aquel día. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en contra? Porque no es el tiempo, porque no es así, porque no lo veo. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido duros por cumplir una religiosidad y no por cumplir la palabra del Señor? Y al final lo hacemos por los mismos motivos que son los religiosos. ¿Era más importante un animal que un hombre con sus necesidades? Segundo pensamiento. Hoy tenemos animales que son más importantes que el alcanzar al hombre y suplir sus necesidades. Son los animales de los rituales religiosos y de reglas y de la posición y de seguridad personal. No estoy hablando de un animal físico, sino que muchas veces es más importante cumplir una ley humana, unos ritos, unas ceremonias, antes que alcanzar o cubrir la necesidad de uno. Entonces la verdad tiene que ser conocida y vivida y por eso es necesario establecer las prioridades. Amén. Y el pensamiento 3. El hombre no solo es más racional que los animales. El hombre es espíritu, es capaz de adorar y vivir por siempre con Dios. Los animales no son seres espirituales, estamos hablando del animal físico, ¿verdad? Por eso el hombre y sus necesidades deben de recibir prioridades sobre los animales. Si una persona tiene problemas con esto, es señal de un corazón engañado y una mente enceguecida. Entonces, ¿cuántos de nosotros seguimos las formas religiosas antes de extendernos hacia el hombre para suplir esas verdaderas necesidades? ¿Cuántos de nosotros
¿Cuántos de nosotros tenemos corazones engañados y mentes enceguecidas en nuestra práctica de la religión o de vida cristiana? Entonces debemos de meditar, ¿verdad? De hacernos esas preguntas. ¿Estamos cubriendo la necesidad? ¿Estamos ayudando? ¿Estamos tratando de no quebrantar esas normas? Lo hemos visto, ¿verdad? Una cosa es que hay una necesidad y otra cosa es que alguien tenga ganas de interrumpir algo solo por el simple hecho, ¿verdad? Son dos cosas muy, muy diferentes. Amén. Entonces, ese fue el tercer punto, que es instrucción de la verdad. Y vamos al cuarto punto. Acompáñeme a Mateo 12, 12. Perdón. Dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Amén. Quiere decir que para estos religiosos, es probablemente que en algún momento habían dicho, no, ayudaban mejor a sacar un animal, pero no a un hombre. Y repito otra vez, muchas veces esos animales eran los animales de ellos. Entonces, para los religiosos, el animal tenía más valor que haber ayudado a este hombre. Entonces, aquí hay una afirmación de la verdad. Amén. Porque primero fue pregunta sobre la verdad, lo que leímos el versículo 10. La pregunta sobre la verdad, ¿es lícito ayudar en día de reposo? Entonces, en el 11 vimos la ilustración de la verdad. Si un hombre tiene una oveja, entonces no vamos a ayudar. Y en este cuarto es la afirmación de la verdad. Hacer bien al hombre es más importante que las reglas religiosas. Entonces, hay muchas formas en que podemos hacer el bien durante el día del Señor, ¿verdad? Cristo dijo que hacer el bien al hombre vale más que las reglas de la religión y que del sábado. Por eso, porque dice aquí, mire, lo dice él aquí en el 12, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito. Quiere decir que, repito lo último, Cristo dijo que hacer el bien vale más que las reglas de la religión y del sábado. Por consiguiente, versículo 12, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces debemos de ayudar a la persona que tiene necesidad antes de preocuparnos por guardar los rituales y las reglas de la religión. Amén. Entonces debemos ayudar a la persona que tiene necesidad antes de preocuparnos por guardar los rituales y las reglas de la religión. ¿Cómo? Primero, adorando. Porque ¿cómo vamos a ayudar a la necesidad de los demás si no tenemos una comunión con Dios? Adorando, pero también trayendo a otros a la adoración. ¿Cuántas veces tenemos la posibilidad de ir por alguien y llevarlo a la iglesia? Y muchas veces, no, es que tengo que servir, no es que tengo que hacer aquello, es que mire que no sé qué. ¿Qué más? Visitando a los perdidos y necesitados. Ayudando a aquellos sorprendidos por la angustia. Alimentando a los hambrientos. Cuidando a los enfermos y los que sufren. Vamos a leer algunas citas rápidamente. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 25,
ahí mismo en Mateo 25, 35 y 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Mire, mire lo que el Señor nos manda a hacer. Juan 20, 21. ¿Y cuántos somos muchas veces de decir, estamos viendo que hay alguien en una necesidad? ¿Y quién de nosotros no ha dicho primero? Es que esa es consecuencia de alejarse de Dios. Es que esa es consecuencia de no congregarse. Sí, pero la persona está en necesidad. No nos volvamos un religioso. Porque muchas veces nosotros queremos, ¿verdad? Juzgar a los demás. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hechos 20, 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es que está así porque es un pecador, pero no como yo, que mire, yo me he consagrado, yo me he guardado. De nada nos sirve todo eso si no tenemos amor. Y por último, Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Haciendo esto, afirmamos la verdad. Porque solo se queda en decir, ¿cuándo se afirma la verdad? Cuando lo hacemos. El Señor dijo, sí, es lícito ayudar a aquel que tiene necesidad. Y por último, como último punto, es la verdad demostrada. La verdad demostrada. Mateo 12:13. Mateo 12:13. Dice, entonces dijo a aquel hombre, es que mire, es que el Señor no se podía ir sin sanarlo. Él no solo habló, fíjense que él no solo desmontó, el Señor tenía conocimiento del corazón de todos estos hombres. Y no solo desmontó sus leyes humanas, sus leyes religiosas. Él no solo desmontó esas intenciones oscuras que habían en sus corazones. Estaban preocupados, tenían miedo de que se rebelaran, de que la gente dejara de hacer esas leyes religiosas. No solo comprobó, no solo afirmó, sino que ahora pone en práctica sus palabras y demuestra la verdad. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Era una mano seca. Mire, el poder de Dios era una mano seca y le fue restaurada como la otra. No dice que estaba seca y empezó a tener movilidad y de seguro en lo que la alimentación le iba a llegar. No, y fue sana y le fue restaurada sana como la otra. Entonces, el hombre y su necesidad se deben anteponer a las reglas religiosas. ¿Y qué quiere decir esto? Que el hombre es mayor que la religión. Entonces, el hombre vale más. Usted y yo somos más importantes que la religión, porque Jesús sanó al hombre. Entonces Jesús demostró en términos incuestionables que para Dios no hay nada más sagrado que el hombre. Porque oiga, se quedaron sin argumentos. ¿Qué podían decir? Fueron aniquilados con argumentos. Y en el 14 dice, Mateo 12:14, y salidos los fariseos, no pudieron defenderse.
contra la verdad. Tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el hombre tiene que ser alcanzado y traído a una relación personal con Dios. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces se le debe de ayudar a llevarlo a un estado de vida abundante. Se le debe de ayudar todo lo posible. Juan 10:10. El ladrón, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿cuál es lo que usted y yo debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Alcanzar a las personas, enseñarles y traerlos a que tengan una relación personal con Dios. Lo que puede ser obstáculo son aquellas leyes religiosas que nosotros ponemos. Cargas que muchas veces ni nosotros podemos llevar. Porque puede ser que ante los demás seamos estrictos con un montón de cosas, pero nosotros en lo oculto no lo cumplamos. El Señor dijo, llevad mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. El Señor en ningún momento nos está diciendo que nosotros le pongamos nuestro yugo a las personas, el yugo de Él. Entonces, quiero concluir y quiero dejarlos con dos pensamientos. Cuando yo digo dos pensamientos es para aquello que lo podamos meditar. Primero, esto es una lección para todos nosotros, ¿sí? Y esto es para cada uno de nuestros días. Es decir, día a día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos de conducir a los hombres a Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Muchas veces nos hemos quedado en las iglesias conduciéndonos a nosotros mismos. No, pero también debemos de alcanzar a aquellos. También nos hace falta corregir nuestros corazones que en algunas cosas han sido engañados y que también hemos permitido que nuestras mentes estén cegadas. Además, necesitamos ser liberados de la esclavitud de nuestras órdenes y formas religiosas y de nuestra propia posición y de nuestra seguridad personal, porque solo vamos a vivir un breve tiempo. La vida pasa y pasa rápido. Y un día le tendremos que dar cuentas a Dios. Y disponemos únicamente de unos cuantos años para ocuparnos de la obra del Señor. Hay algunos que no han tenido la oportunidad de crecer en una iglesia o de crecer en un ministerio. Y otros, como en mi caso, de que sí hemos tenido la bendición de crecer, tal vez no nacer, pero crecer, muchas veces ya bien tarde uno viene a entender qué es esto de servirle al Señor. Y muchas veces uno se pasa más años poniendo sus propias leyes que cumpliendo la palabra del Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Y el pensamiento número 2 es que Cristo nos imparte o nos enseña una lección muy grande. Y es que debemos de dar más importancia al hombre y a sus necesidades que a nuestras prácticas religiosas y a nuestra seguridad personal. Y no debemos de permitir que nuestro miedo nos detenga. Entonces, con esto damos por finalizado esta enseñanza, que el hombre es mayor que la religión. Y quiero terminar con esto. Hemos tenido alrededor de unas 16, 17 enseñanzas que empezaron desde esta serie del auténtico discípulo hasta el día de hoy. Han sido unos cuantos meses. Si no estoy mal, hermanos, empezamos allá en enero. Amén. En enero. Y
esta enseñanza prácticamente la estamos terminando pues mayo, ¿verdad? Hemos pasado 4 meses, digamos que 4 meses, casi 5 no, 4 meses aprendiendo de qué es ser el auténtico discípulo. Desde la primera enseñanza que vimos, que es el auténtico discípulo, que como le digo, si no estoy mal, fue allá en enero que lo comenzamos. Estamos terminando hoy esta serie, esta enseñanza. Y termino con esto. Mi apreciación personal con respecto a esta enseñanza es que sí es cierto, no es fácil ser discípulo del Señor. Tenemos debilidades, pecamos, muchas veces nuestra mente racional se quiere posicionar sobre lo espiritual. En otras ocasiones nos cuesta entender la palabra del Señor y muchas veces eso nos puede, como en algunas personas, desmotivar para seguir aprendiendo. Pero el llamado del Señor a usted y a mí, y no estoy hablando de si ser pastor, ser ministro, etcétera, maestro, no. El llamado para todos es ir y hacer discípulos. Y cuando el Señor le dijo esto a aquellos discípulos, estos iban a ir por aquellas almas que necesitaban ser salvadas. Y el trabajo de aquellos hombres, aquel reto grande que había sobre sus vidas, por la misericordia de Dios, hemos llegado al día de hoy y usted y yo hemos sido alcanzados. El auténtico discípulo es aquel que hace la voluntad del Padre. Y esta serie de enseñanzas nos ha permitido entender que necesitamos cambiar, que necesitamos mejorar. Así que usted no se puede quedar, como ni yo tampoco, con la comisión que el Señor nos ha dado. Vayamos por la necesidad de las personas. ¿Y cuál es la necesidad primaria? La salvación. Porque las necesidades físicas o las necesidades materiales, el Señor nos va a proveer para poder ayudar a los demás, pero la necesidad primordial es la espiritual. Y si nosotros, por nuestra religiosidad, no vamos y satisfacemos la necesidad de aquellos, un día daremos cuenta. Amén. Así que espero que el Señor nos haya hablado. Amén, a nuestros corazones. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos has permitido aprender y desarrollar tu palabra. Que esas enseñanzas queden en nuestros corazones. Y nos ayudes, Señor. Y nos ayudes, Señor, a ser un verdadero discípulo. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que pase una feliz noche y que el Señor le bendiga grandemente. Amén.